El final de Mordecai en un show más es sin duda amado u odiado por aquellos que se vieron completamente toda la serie. Pareciera como si no hubiera punto medio. El hecho de conocer el desenlace del protagonista, uno en donde se denotan matices como la soledad, el autodescubrimiento, el paso del tiempo, la identidad y por supuesto el amor, pareciera que dista bastante con la propia serie. Una en donde la exageración y el caos es el pan de cada día y que justo en el final del protagonista se siente insuficiente, alejado de lo esperado e incluso por no decir nada reconfortante para los amantes de la serie, o al menos esa era la percepción que tenía la primera vez que vi el final justamente cuando se emitió, porque ahora que han pasado varios años y he vuelto a ver un show más, no simplemente voy a decir que he reinterpretado el significado del final de Mordecai, sino que incluso he conectado con él. El final de Mordecai, simplemente vaya final, luego del desenlace del sacrificio de Papaleta para salvar el universo y a su vez autodestruirse junto con Antipapaleta, después de 3 años el parque y sus miembros vuelven al planeta. Es ahí donde estos, casi sin esperarlo, son recibidos como héroes, prácticamente como lo que son. Es en ese momento donde podemos ver cómo a Mordecai lo esperan y reciben justamente sus padres. Es curioso cómo a todos los personajes los esperan, justamente las personas más importantes para ellos, pero a su vez, cómo también esto representa el estado actual en el cual se encontraban internamente en sus vidas. En este caso nos estamos enfocando en Mordecai. El hecho de que sus padres sean aquellos que lo esperan y reciben, nos habla de cómo él posee un vínculo bastante significativo aún con ellos, algo muy valioso, pero a su vez también nos habla de aquella postura que durante casi toda la serie fue una constante. El hecho de que se encuentra solo, partiendo del contexto sentimental, claro está. Antes de este momento, y cuando se confirma que el parque ha vuelto, vemos cómo Margarita a mitad de su trabajo decide irse, impactada con la noticia seguramente para ir a donde ellos. Sin embargo, en este momento no se le ve, y no es casualidad que ni Margarita ni CJ estén ahí, simplemente no les corresponde estar. Durante las últimas temporadas, el vacío emocional de Mordecai quedó en segundo plano. El domo, Antipapaleta, el espacio, todo fue tan grande que ese conflicto interno pasó desapercibido, pero en ese regreso, cuando todo baja de intensidad, la serie vuelve a decirlo sin palabras. Mordecai se sigue sintiendo solo y destrozado en lo sentimental, no como castigo ni como tragedia, solo como una verdad que siempre estuvo ahí, pero en un segundo plano. Es luego de esto cuando podemos ver el destino y futuro de Mordecai. Primero lo vemos llorando la muerte de Papaleta, al cual se le hace una estatua. Es buen momento para centrarnos justo en este momento y tratar de ponernos en su lugar, ya que de esta forma se puede asimilar mejor el futuro que le espera. En ese momento, frente a la estatua de Papaleta, es donde vemos a Mordecai completamente expuesto. No está pensando en el futuro ni en lo que sigue, está procesando todo lo que vivió en muy poco tiempo. Perdió a su amigo, sobrevivió a una misión que parecía imposible y volvió a un mundo que ya no se siente igual. Recordemos que han pasado 3 años, emocionalmente está saturado, cansado, vivió demasiado en muy poco tiempo. El dolor por Papaleta se mezcla con una soledad que nunca terminó de irse y con una sensación silenciosa de no haber hecho todo bien, no desde el fracaso absoluto, sino desde esa incomodidad de crecer sin tener todas las respuestas. Incluso conflictos pasados, como los celos hacia Rigby cuando a él le fue mejor, ya no pesan igual, no porque no importaran, sino porque todo lo que vino después los puso en perspectiva. Y desde ese estado, no desde un momento épico y burdo típico de la serie, es donde empieza a construirse el futuro de Mordecai, porque luego lo vemos en un momento que sin duda, al menos para mí, me dejó un nudo en la garganta. Mordecai y Rigby se mudan de la casa del parque y cada quien toma su propio camino. Ese momento no solo marca una mudanza, marca madurez. Mordecai y Rigby entienden que esa etapa de sus vidas terminó, que el parque ya no es el lugar donde pueden seguir creciendo, y por eso duele verlos separarse, porque no es solo que el dúo se rompa, es una rutina que vimos construirse durante años. Después de verlos vivir ahí prácticamente toda una vida, verlos irse genera una nostalgia inmediata. Cada cuarto, cada objeto, cada silencio pesa más de lo que debería, no porque algo esté mal, sino porque todo cumplió su ciclo, y eso tanto para los personajes como para nosotros como espectadores es duro. Cada quien toma su camino sabiendo que ya no pueden seguir siendo quienes eran, y es justo en esa decisión donde se nota la madurez, entender que crecer también implica soltar, incluso aquello que te definió durante tanto tiempo. La cajuela del auto funciona como un símbolo muy claro. Ahí están los objetos que los acompañaron durante 8 temporadas, fragmentos del pasado.
cuando la cajuela se cierra, no se está guardando solo pertenencias, se está dejando atrás una versión de ellos mismos, se siente el crecimiento y la certeza de que aunque duele y es difícil, avanzar es necesario, y así lo vemos seguidamente para Mordecai, pues lo vemos en una faceta distinta a la que conocimos, pero a su vez ligada a lo que él es como personaje. Lo vemos retomando el arte, en aquella habitación solitaria y gigantesca incluso. Esto nos habla del periodo de tiempo en el que Mordecai tuvo que estar solo para sanar, pero a su vez para terminar de definirse y conocerse completamente a él mismo. Y también es bastante interesante los lienzos que se pueden ver en aquel sitio, porque hay claras referencias a su amistad con Rigby, a Margarita, e incluso me atrevo a decir que a CJ, como si ese lugar funcionara también como un espacio donde Mordecai pudo ordenar emocionalmente su pasado, no desde el conflicto, sino desde la reflexión. Ese tiempo a solas, que por lo que se puede intuir fueron años, no lo borra ni lo rehace, lo acomoda, le permite aceptar lo que fue, soltar lo que no se dio y avanzar sin rencor ni idealización. Y es en ese silencio, lejos de la vida que conocimos durante 8 temporadas, donde Mordecai finalmente termina de cerrar su proceso, porque después lo vemos nuevamente, años después en lo que parece ser una exhibición de arte, en donde él es uno de los artistas centrales, si no es que el único. Podemos intuir por su aspecto cómo es que ha pasado el tiempo. Se le ve más viejo, incluso ligeramente más gordo, y con lentes por destacar algunos aspectos. Lo vemos firmando autógrafos incluso. Y el punto más importante de esta escena es cómo choca con alguien de espaldas, y al voltear, él se encuentra con ella, Steph, quien por lo que se puede intuir, termina igual de enamorada que él en ese instante, forjando justo desde ese momento un vínculo. Ver a Mordecai así, años después, tiene un peso muy particular, no por lo que ocurre en la escena, sino por todo lo que tuvo que pasar para llegar ahí. Esa versión suya es el resultado de haber estado solo el tiempo suficiente como para reencontrarse consigo mismo, sin distracciones, sin relaciones que lo definieran, sin el parque como ancla constante. Hay algo muy claro en esa etapa. Mordecai vuelve a algo que siempre fue importante para él, pero ahora desde otro lugar. El arte ya no solo es un escape ni una fase, es una extensión de quien siempre fue. La soledad que siempre atravesó no se siente amarga en retrospectiva, se siente formativa. Fue el espacio donde pudo ordenar su identidad, reconciliarse con su pasado y construir una vida que no dependiera de nadie más. Por eso, cuando lo vemos ahí, no se percibe vacío, se percibe estabilidad. Y es justo desde ese punto donde llega ella, Steph, no como solución, no como recompensa, sino como consecuencia natural de haberse encontrado primero consigo mismo. Mordecai no llega a ese momento buscando algo que le faltaba, él llega completo. Y eso es lo que hace que su destino, visto con calma, tenga tanto sentido, recordándonos a su vez todos aquellos momentos en el pasado donde fue herido, donde él hirió a otros, y cómo todo eso se conecta directamente luego de revalorizar su vida. Mordecai termina casado con esta chica, y en la reunión de todos 25 años después, podemos ver que tiene 3 hijos con ella. Este es justamente el momento que más opiniones divididas genera. La primera vez que vi esto, sencillamente no me gustó. El personaje de Steph es uno que apareció de la nada, y el desenlace de Mordecai lo sentía como insuficiente o sin nada de peso argumental. Sin embargo, esta opinión cambió al ver la serie de nuevo años después. Con el tiempo, entendí que esa incomodidad inicial no venía de que el final estuviera mal construido, sino de mis expectativas. Esperaba un cierre cargado de significado inmediato, algo reconocible, algo que valiera todo lo vivido antes. Pero el punto nunca fue ese. El punto era aceptar que la historia de Mordecai no culmina en un gran gesto, sino en una vida que continúa sin ese ruido que tanto tiempo trató de callar. Ahí es donde todo lo que venimos diciendo perfectamente encaja. La figura de una pareja desconocida no busca generar apego en el espectador, busca marcar una diferencia clara con el pasado. No se trata de reemplazar a Margarita o a CJ, ni de competir con lo que ellas representaron. Se trata de mostrar que ese ciclo ya quedó atrás, que esos vínculos cumplieron su función en su momento, pero no eran el destino final. Madurar, tanto como espectador como personaje, es entender que Margarita y CJ no eran la opción correcta que no se dio, sino relaciones que reflejaban exactamente quién era Mordecai en ese punto de su vida, alguien que idealizaba, que perseguía, que no sabía estar en silencio. El verdadero cierre no está en saber quién es Steph, sino en aceptar que ya no necesitamos saberlo.
porque el foco dejó de estar en el romance y pasó a estar en el proceso. Mordecai no encuentra sentido en una persona, lo encuentra en sí mismo, y desde ahí es capaz de compartir su vida con alguien más. Y quizá eso es lo que más cuesta aceptar cuando crecemos, que no todos los finales están hechos para emocionarnos de inmediato. Algunos solo están ahí para decirnos con calma que la vida siguió, y que eso, aunque no lo parezca, también es un final válido. Al final de la serie, somos testigos del reencuentro entre Mordecai y Rigby, ambos viejos, pero aún con esa actitud que tanto los caracteriza, disfrutando del momento, recordando los viejos tiempos e incluso volviendo a jugar videojuegos. La primera vez que lo vi, este final no me dijo demasiado, pasó casi de largo, pero al volver a él con más años encima, el significado cambió por completo. Ya no estaba mirando a un personaje, estaba reconociendo un proceso. Antes me quedaba con lo que faltaba, con lo que no fue espectacular, con lo que no cumplía la idea que yo tenía de un gran final. Ahora lo veo desde otro lugar. Entiendo que Mordecai no necesitaba cerrar su historia con algo más grande, necesitaba cerrarla siendo coherente con todo lo que había vivido. Ese último encuentro no me habla de nostalgia, me habla de recorrido, me hace pensar en cómo uno también cambia, en cómo ciertas decisiones solo cobran sentido con el tiempo, y en cómo crecer implica aceptar que no todo tiene que terminar como lo imaginabas para bien. Y es justo ahí donde entendí el final de Mordecai distinto al crecer, no porque la serie haya cambiado, sino porque en parte cambié yo. Porque un show más nunca trató de solo las situaciones absurdas o de las aventuras, sino de personas intentando entender quiénes son mientras el tiempo avanza sin pedirles permiso. Y cuando vuelves a verla años después, te das cuenta de que un show más siempre estuvo hablando de eso, solo que antes, en ese momento, no estábamos listos para escucharlo. Si el video te gustó, me ayudarías mucho dando tu like, suscribiéndote para no perderte nada del contenido próximo y comentando qué te pareció o de qué otra cosa te gustaría que hablara. Te invito a adentrarte a todo el contenido del canal, comenzando por uno de estos videos que a continuación te aparecerán en pantalla. Estoy seguro de que te gustarán, así que sin nada más que decir, muchas gracias y nos vemos en uno de estos videos. Adiós.